ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Muy bien, vamos a empezar. El primer tema que elegimos es el tema del Samadhi. Em, Samadhi, bueno, si nos vamos a los Yoga Sutras, eh, los Yoga Sutras dicen yoga es Samadhi. Entonces, esto lo que nos habla es de un estado. O sea, el Samadhi es un estado de la conciencia. Pero, como practicantes, yo al menos lo que he encontrado es que es un concepto que de alguna manera nos pone algo de presión, creo, por encontrarlo. Es como una cosa que queremos alcanzar, pero la verdad es que creo que como practicantes, sobre todo al principio, no tenemos ni idea de lo que es. Entonces, pero sí, en muchas de las tradiciones, pues sí, se habla mucho sobre Samadhi y los maestros hablan mucho sobre esto y se vuelve una cosa que la gente persigue, pero sin entenderla del todo, ¿no? Eh, y después de eso, hay también otras corrientes filosóficas que hablan también sobre que el Samadhi puede ser una fabricación de la mente misma, ¿no? Entonces, podemos confrontar estos dos puntos de vista y creo que la intención del punto es entender, uno, hablar de qué es el samadhi, hablar de las experiencias que podemos tener ambos, eh, y quizá confrontar un poco esos dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista, obviamente, del yoga, de lo que practicamos y nuestra experiencia, versus a lo mejor otras corrientes filosóficas que hablan de que pudiera ser la mente la que crea este estado al entrenarla, ¿no? Porque al final en yoga estamos entrenando nuestro cuerpo y nuestra mente. Y entonces yo quiero que tratemos de entender tú y yo si este entrenamiento nos lleva a encontrar algo que está ahí ya, porque eh, desde la perspectiva de yoga es algo que ya está ahí y que estamos encontrando, o es algo a lo mejor pudiera haber la probabilidad de que lo estemos creando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quisiera que platiquemos, lo que decidimos platicar. Y bueno, te cedo a ti la palabra para que empieces, ¿no? Me llamó mucho la atención tu propuesta, porque samadhi, para empezar, no es algo que se hable todos los días en yoga. La gente, digo, ya sabemos que vamos a un estudio de yoga y lo primero que nos ponen a hacer son asanas y adiós, que te vaya bien, ¿no? Y eventualmente todos, sin excepción, empezamos a practicar asanas, posturas, y algo pasa. O sea, hay un cambio en nosotros que no entendemos qué pasó. De pronto nos interesa la comida saludable, de pronto nos interesa más, meditar o comer más tranquilo, de pronto ya queremos que todos hagan yoga, de pronto ya nos sentimos iluminados, o sea, hay una transformación interna que no se entiende, ¿no? Y eventualmente hay quien dice: "Yo quiero ser maestro", que la mayoría, pues, cae en esas redes, ¿no? De la mercadotecnia, porque maestro pues quieres hacer dinero, de clases de yoga no, se paga el estudio, pero si quieres vivir de yoga es trainings, ¿no? No hay otro camino. Si quieres vivir de yoga, tenemos que ser honestos. Siempre le digo a mis alumnos, si quisiera ser rica, vendería drogas o joyas, ¿no? Diamantes, pero este no es el camino del millonario, ¿no? Y ahí es cuando ya entramos con estos términos como samadhi, ¿no? Y ahí es cuando porque muchos ahorita de los que nos podrían escuchar pues ellos hacen asana, y como que samadhi, ¿qué es eso, no? Y dijiste algo súper interesante, Beto, que es yoga es samadhi. Y eso sí lo dicen los Yoga Sutras de Patanjali. O sea, no es unión, porque en los sutras es ¿cómo se llama?
ay, es no dualista. Entonces no puedes hablar que es unión, porque ¿qué vas a unir algo que siempre ha estado unido? Más bien es samadhi, es entrar a un trance y dentro de este libro, que la mayoría de las corrientes filosóficas lo siguen, tiene un capítulo entero para hablar de samadhi. Y al final del día lo lees y dices: "No entendí". ¿Por qué? Porque no te dicen los tipos de samadhi, o sea, hay 8, pero se mantienen en súper secreto, y creo que es muy interesante, ¿no? Saber que es un capítulo entero donde no se explica bien a bien, se explica qué es la mente, cómo procesamos la mente, cómo calmar la mente, cómo ejercitar la mente, como lo acabas de decir, ¿no? Yoga es ejercicio de mente y cuerpo, que mucha gente se le olvida que realmente la meta final del yoga es alcanzar samadhi. Y tú propusiste el tema samadhi, ¿se alcanza o se obtiene, no? Así es como la pregunta, o te la creas, te la inventas, ¿no? Ujú. Y me gustó mucho esa propuesta, porque eventualmente todos vamos a llegar ahí. Yo sí confío en el poder humano, ¿no? Con una buena guía, obviamente. Pero sí sería bueno entender que esa es la meta. O sea, está padrísimo tu propuesta, porque yoga es samadhi. O sea, ese es el trance o ese conexión con el universo que nos permite desde una práctica postural, aunque todos, me llama mucho la atención, Beto, no sé si lo has escuchado. Todos practican asanas, todos se paran de cabeza, todos ponen la pierna acá, y cuando les preguntas, no, no todo es postura. Entonces, ¿por qué la haces? ¿No? O sea, qué ilógico eres, que claro que las posturas son importantes en un proceso espiritual y necesitamos como sacar mucha energía y desbloqueos y un trabajo fuerte físico para alcanzar esos estados. Tenemos que estar listos y de eso hablamos la vez pasada. ¿Qué tan importante es estar listo para entrar en un estado así? ¿No? O sea, la práctica de yoga te prepara para un estado así. No es como las religiones donde vemos las perversiones más horribles, o sea, que dices, ¿de dónde se les ocurrió tanta perversión, no? A curas, monjas, sacerdotes, yo que tengo una vida normal, no se me ocurre tanta cosa tan horrible, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas los obligan a tener un celibato que no están listos y terminan en eso, una perversión. En cambio, en yoga te va preparando, te va a decir: ejercítate, come bien, medita, respira, canta, haz tus puyas. O sea, te va guiando en un estilo de vida para prepararte a esos estados fuertes de estilos de vida, ¿no? Porque tampoco podemos permitir o podemos pretender que podemos tener una vida moderna, diciendo Tinder, ¿no? Antros, chismes, robar y pretender estar en samadhi. O sea, eso no se puede. Muchos yogis tienden a no ser vegetarianos, tienden a ser promiscuos, tienden a ser adictos y hablan de samadhi y dicen que ellos están en samadhi y no es cierto. O sea, es un mensaje equivocado. Que no lo podamos lograr es una cosa, pero los textos son claros, ¿no? O sea, el camino es muy claro, muy directo y que a veces pues no sea porque nadie quiere hacer esos sacrificios, ¿no? Ok, pero a ver, ¿qué es estar en Samadhi Es, en tu experiencia? a Ujú. como yo lo veo y o sea, por lo que he leído, no sé si tanto mi experiencia, porque no sé si lo he alcanzado, no lo sé. Pero lo que he leído es trascender la condición humana. O sea, ¿cuál es la condición humana? La mente humana, el ego, los sentidos, ¿no? Nosotros estamos hechos, configurados versión humana. Mi perro está configurado versión perruna. Él casa y yo estamos viviendo en el mismo lugar. Él tiene una perspectiva del mundo muy diferente a la mía, porque su ojo perruno ve los colores y ciertos no. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién está viendo la realidad? Pues los dos, ¿no? ¿Cuál es buena y cuál es nadie? Es lograr estar en una ascendiendo la limitación. O sea, si yo creo que el árbol solo me sirve para mi casa, pues estoy mal. El árbol se comunica, el árbol tiene sus funciones, su estado, su movimiento. Que yo no lo perciba, que yo no lo vea, que yo no lo entienda, no quiere decir que no exista. Y creo que las personas que entran en esos estados pueden ver una realidad muy diferente a la versión humana. Obviamente, no es que estemos todo el tiempo en samadhi, no creo que se pueda estar todo el tiempo en samadhi, estaríamos en samadhiland, ¿no? Entonces, sí, varios niveles,
Podemos llegar a un estado fuerte de conciencia o conexión con el mundo y después llega otro estado y otro estado. ¿Tú qué opinas, Peto? Pero a ver, lo que decías ahorita es alcanzar. Entonces, y dices no estar segura de haber llegado. Entonces, no existen samadhis, vamos a decir, chiquitos o temporales. O sea, hay un samadhi grandote y hay que llegar a él, o son probaditas. Me interesa entender cómo lo percibes en ese sentido. Que hay como, ¿sí se escuchan o se está cortando? Como que se está cortando, no sé, el internet o algo, no sé si sea tu conexión a la mía. Ahorita Misha está usando la máquina y como que jala energía el internet. Ah, ya. Mira, yo sí creo que hay estados y niveles de samadhi, ¿no? Y ¿en qué momento estaría muy buena la pregunta si es cuando sientes la kundalini? Estás en un estado súper tranquilo en meditación, se alcanza, ¿no? Meditación. Obviamente, si vamos a lugares como tú y yo en India, en lugares energéticamente hablando, que ya están hechos para eso, o sea, un ashram o en un templo y te conectas, o sea, es fácil. Si no entras a samadhi en estos lugares, yo creo que ya es como robot, ¿no? O sea, es muy fácil entrar en trance o en meditaciones más profundas que estar meditando en la playa, la gente que le encanta el Instagram, ¿no? Se pone a meditar en el metro y en la playa y en el parque. Eso no es cierto. La real meditación es en nuestro cuarto, en la misma esquina, el mismo spot, sin distractores, sin molestar a nadie, podemos alcanzar esos estados. Pero yo sí creo que nuestras frecuencias como humanas, a nivel energético que estoy hablando, sí pueden llegar a estados donde te puedes liberar de esas como ataduras humanas. Yo lo veo como, todo esto me mantiene como en entenderlas y ver que una piedra vale lo mismo que yo. El día que pueda ver que el planeta somos todos y no nada más yo estoy habitándolo y lo voy a usar a mi beneficio, el día que entienda que puedo tener una enfermedad y no me determina, no me define, y puedo determinar que lo que haga el otro no tiene nada que ver conmigo, ¿no? O sea, no es que mi esposo me quiera engañar o le caiga gorda, no, es su rollo, su estilo, y yo ni figuro en él, ¿no? Que eso es lo que nos podemos perder muchas veces, que creemos que el otro me hizo, el otro y estar como dependiendo de un mundo muy terrenal, muy bajito. No sé si me logro explicarme. Sí, En en tu mi caso, ¿tú cómo lo? experiencia, Ajá. en mi experiencia es cuando siento que puedo conectar con algo que es cierto. O sea, cuando siento que me llegó una pieza de información que, que no estaba ahí. Ujú. Y sin pedirla, o sea, porque no, que creo que esa es la parte importante de que sí sea samadhi y lo que me hace sí constatar, al menos en mi experiencia, que no es una experiencia creada, Sucede. porque al final esto solo sucede cuando no lo estás buscando, Sí. cuando no estás pidiendo algo. Como el amor. O sea, lo Eh, encuentras cuando no lo buscas. exacto. Y entonces me he topado con momentos eh, y, y sí, creo que muchos de estos momentos sí están ligados a la meditación, sí están ligados a haber estado meditando o en el momento de estar meditando o posterior al momento de estar meditando, creo que sí, sí está muy ligado. O en momentos de mi vida en los que estoy meditando mucho. Ajá. Eh, Eso es importante. y, y entonces para mí, en mi experiencia, de repente cuando estoy en esos momentos, a veces me han llegado piezas
que yo digo, ¿de dónde llegó esto, no? Explicaciones que ni siquiera andaba buscando y que de repente es como, o sea, todo el mapa, de repente sientes que lo puedes ver claro, ¿no? Y para mí, en mi experiencia personal, eso es, al menos en mi, digamos, en donde estoy ahorita, ¿no? Ok, Yo creo que quizá pueda haber samadhis mucho más grandotes, sí, seguro. pero hasta ahorita en mi experiencia, eh, ese es el samadhi para mí. Y, pero sí, creo que esta parte de no estarlo buscando me hace pensar que realmente sí es algo a lo que se llega y algo que está ahí, algo con lo que estamos enchufando, ¿no? Y el samadhi, pues es el enchufe, ¿no? Ujú. Claro, cuando te llega la información que nos acabas de decir, ¿cómo te llega? ¿Como imagen? ¿Como pensamiento? ¿Como una voz clara? ¿Como un angelito que está aquí? ¿O simplemente te cae un 20 como, no manches, es esto, ¿no? O sea, por ahí va. ¿Sientes como un acierto en tu corazón? ¿Cómo funciona en ti? En mi experiencia, no lo visualizo en ninguna parte sensorial, o sea, no recuerdo que tenga alguna conexión sensorial. Eh, yo creo que más bien diría, eh, es una combinación de dos cosas. Una, un sentimiento de, de que todo está perfecto. Como una confianza que el universo te dice: "Vamos bien". Una confianza, yo creo que me gusta ese término, y sí, es un sentimiento de confianza y ese 20 que cae va precisamente acompañado de esto, ¿no? Entonces, no es una voz, no es una imagen, es simplemente algo que es información que sientes, o sea, no sé cómo explicarlo, porque es simplemente algo que es como si hubiera estado ahí siempre y siempre lo Ujú. hubiera sabido. No le eh, ponías atención, no había esos espacios para ponerle atención, ¿no? exacto. Y entonces simplemente llega como un pensamiento que, que surge de la nada, ¿no? Pero te digo, en mi caso, sin imagen, sin voz, sin palabras, nada. Simplemente un pensamiento que aparece, Y te da una aparece sensación de y te paz, toma. ajá, ¿Mm? y te da una sensación de paz. Sí, aparece y simplemente sientes que todo hace sentido. Eh, que al final creo que la desconfianza que tendemos a tener como seres humanos por naturaleza es porque las cosas no hacen sentido, ¿no? Cuando las cosas no hacen sentido, somos desconfiados. Y por eso me gustó lo que dijiste de confianza, porque sí, es eso. O sea, de repente, como que todo casa, todo hace sentido y sientes confianza y todo se siente como que va a estar bien, ¿no? Eso es muy Eh, importante, Beto, porque creo que actualmente, o tal vez siempre, desde que existimos como humanos, o sea, cuando fue la transición, ¿no? De muy instintivos a más humanos, creo que la mayoría anda en jaque en eso, porque toma decisiones y siempre está la duda, ¿es la correcta? ¿Es la correcta? O sea, y le preguntan a mamá, y le preguntan al cuñado, y le preguntan a la comadre, buscando respuestas afuera, cuando la respuesta está adentro. Y entender que podemos encontrar un camino donde todas las ideas que nos lleguen, ya sea del universo o nosotros mismos conectemos, va a venir ese estado de paz y confianza y seguridad, por ahí va. O sea, no necesitamos la aprobación de nadie, ni el consejo de nadie, ni ir al tarot para ver si el esposo es el indicado. No, o sea, la certeza viene acá, pero necesitamos dar esos espacios, de paz, ¿no? Y de calma y de observarnos para que llegue, ¿no?
Y creo que ese es el punto, no se obtiene, como que lo tocas, o sea, siempre ha estado ahí, ¿no? Y llega un momento en que caminas y, ¿no? Y sentí la vibra, y es por ahí. Y la mayoría de nuestras decisiones, nadie va a estar de acuerdo, porque no son convencionales, son de nuestro corazón. Sí, Y que mucha sí. gente, Ujú. y buscando con maestros, con gurús, pagando un dineral, y no va por ahí. Sí, yo creo que la parte más contraintuitiva para el samadhi es precisamente estar buscando respuestas, buscando señales. O sea, al final, yo en mi experiencia sí es cuando buscas esto, se convierte en un tema de ego. Y creo que ahí es donde está el riesgo de sí crearlo. Porque sí creo también que somos capaces de crearnos la ilusión de un estado así, ¿no? Nuestra mente Claro. es totalmente capaz de hacerlo. Y entonces también yéndonos al otro lado, creo que también sí existe ese riesgo, pero creo que precisamente ese riesgo está en esto que estamos diciendo, en estar buscando respuestas, en estar buscando soluciones prácticas para la vida en sociedad porque digo, con esto no estoy diciendo que la vida en sociedad no nos deba interesar. A lo que voy es que el estar buscando esas respuestas en una meditación, creo que es contraintuitivo a la meditación misma 100%. y es la mejor manera de espantar al samadhi, ¿no? Es la ambición, ¿no? La ambición de ser iluminado, la que nos Sí, puede meter en un problemón, o sea, cañón, ¿no? Desde que el ego quiera ser iluminado, ya es como te metiste en un chaleco de 11 varas, ¿no? O sí, sea, es un círculo feo. Y el día que me siéntate y respira, yo creo que los momentos más fuertes que yo he tenido es en Shavasana, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, me llega la información o imagen, una información que está lista para ello, que eso es importante. El cuerpo tiene que estar listo para ese estado de samadhi, si no, no va a llegar. Y si no llega, está bien, te estás protegiendo, el universo te está cuidando. Que mucha gente pues tiende, ¿no? A la ayahuasca y a la mota y a los hongos. Y sí, entran en samadhi, pues sí, le meten un turbo, pero no están listos. Llega información que no estaba preparada para ellos en ese momento, no sé cómo decirlo, o sea, se enteran de sí. abusos o malas experiencias o traumas y no están listos. En cambio, cuando uno está meditando y te llega esa información, le dices, ok, y ya sigues, o sea, tampoco te malviajas en, ay, qué iluminada soy, vi 3 vidas pasadas. Pues no, dices, ya las vi, ya me enteré del chisme, pero X, y te dan toda la vida pasada como en una regresión de vidas, que puede ser muy traumático o abrir portales que no deberíamos de estar abriendo. Sí. Sí, no estamos definitivamente listos para recibir toda la información. Y, mm, y sí, acelerar el proceso definitivamente viene con un costo, ¿no? Sí, Viene viene con un costo. con un costo caro, y creo que maestros abusan de esto. No sé tú qué pienses, Beto, pero me he tocado alumnos que pues son muy sensibles, que ya tuvieron práctica espiritual en otras vidas, ¿no? Y cuando llegan a yoga, pues ¿no? O visiones, o sensaciones, o información. Y como ellos todavía no lo entienden, hablan con sus maestros y, es iluminado, es tu última vida. No, hombre, es que tú, y les meten al ego durísimo y cobran dinero y cursos especiales, pláticas, bla, 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 y más dinero, más dinero, más dinero, ¿no? Pues perdiendo el rumbo cañón. ¿Cómo que es su última vida? ¿De dónde sacaron eso?
O sea, mi maestro me dijo que era mi última vida. No manchen, o sea, qué manera de verle la cara a la gente, pero la ambición de entrar en trances que son gratis y llegan cuando tienen que llegar, y si no llegan, está, o sea, también hay que entender que sí es el fin último, pero tal vez esta no es la vida, ¿no? Y estamos en el camino. Hay gente que la mayoría que está haciendo yoga ya tuvo un camino espiritual en otras vidas, ¿no? Y es más, pero hay quienes no, hay quienes es su primera vida y nunca van a conectar y está bien. Lo importante es el proceso, ¿no? En el que estamos profundizando, limpiando, alcanzando niveles de conciencia. Ya no estamos hablando de samadhi, sino de conciencia que les va a ayudar a una vida mejor. O sea, el punto es que como humanos nos metemos en muchos autogoles, en muchos problemas, en muchas trampas, por querer ser felices y perfectos. Y no entendemos que estamos aquí para aprender. O sea, no es el objetivo ser perfecto. El objetivo es en verdad aprender y no caer en el mismo error una y otra vez, ¿no? Que eso pasa un montón, es muy común. Y entender que estamos en el proceso de aprendizaje, hasta ahí. Si llega al samadhi, pues qué chido, pero aquí el punto sería el objetivo último, o sea, como meta y no salir del dedo, o sea, no salir del renglón hasta llegar o dejar que suceda, ¿no? Sí, sí hay tradiciones en las que sí los maestros lo ponen como una cosa aspiracional, ¿no? Y creo que incluso hasta con fines mercadológicos al final, ¿no? O sea, te lo ponen aquí para que, como aquí lo Compro, tengo, compro. Ajá. ven por él. ¿Lo quieres? Págame, ¿no? O sea, yo te doy el camino. Que eso es cierto. La mayoría de las tradiciones o escuelas filosóficas o escuelas de yoga tienen su propio camino y si te dicen, si quieres llegar, yo te vendo el método, ¿no? Que es justo Patanjali, ¿no? Él escribe un método para llegar a Samadhi, ¿no? Que es el objetivo último. Pero algo interesante que lo comentaste, que si te lo inventas, que el humano, hay una tendencia a inventarte cosas, ¿no? Y justo en los Yoga Sutras menciona que la mayoría de la información o sea, si nosotros leemos los sutras no dice nada, o sea, son puras fórmulas. Es difícil entenderlo si no tenemos un maestro o un comentarista del libro. Ujú. Y justo es eso, porque si nos enteramos que existen visiones, las vamos a inventar, nos vamos a sugestionar. Supongamos que suceden de manera inocente y nos sugestionamos, ¿no? Entonces, sí es importante que esta información, entender por qué está tan escondida, porque hasta nosotros nos podemos sugestionar a que suceda o Y inventar. entonces, ¿tú crees que no se debiera hablar de esto? Yo creo que está bien que los sutras no lo hablen, o sea, que se mantenga en, hasta que sucede, te acercas con tu maestro y, oiga, vi esto, ¿no? O sentí y ya el maestro te podrá dar la dirección. Por eso la importancia de tener una buena relación con tu maestro de yoga, ¿no? Quien te está formando y poder acercarte y preguntar, me pasó esto o me dejó tal o hice tal, o sea, todos los problemas que ellos tienen, el maestro pues te va guiando, ¿no? Canta puro om o tal mantra o cómo va tu dieta, cómo estás durmiendo, ese tipo de preguntas que tal vez se te va, ¿no? Pero yo sí creo que está bien que esté en secreto, porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que, no, ahorita ya no tanto, pero cuando empecé tenía muchas visiones. Yo sí soy de las que ve cosas, ¿no? Que ya sé que no es el camino, o sea, hay quien es visual, hay quien es auditivo, hay quien es sensorial, hay quien es solo ideas, ¿no? Hay muchas formas de saber que uno está recibiendo información y yo soy muy visual. Ya ahora me enteré, ahora que me pasó lo de la hidrocefalia, que yo fui educada, o sea, mi mamá es débil visual, o sea, ella tenía la miopía de número 8. Imagínate, o sea, era casi ciega. Entonces yo fui educada por una débil visual, donde el sentido de la vista fue como, fue diferente en mi acercamiento. O sea, yo puedo estar en un lugar oscuro y me muevo bien, como una ciega. Y apenas me di cuenta porque cuando me pasó la hidrocefalia, hace cuenta que me habían prendido el sol a 1000. O sea, ahorita está a 10, yo lo tenía a 1000.
porque era demasiada luz. Entonces entendí que pues puedo moverme muy bien con los ojos cerrados. De hecho, salí a la calle vendada, ¿no? Y me siento bien, me siento cómoda. Y dije, ¿de dónde saqué esta habilidad? Y me llegó la información, ¿no? De que de bebé, mi mamá, que estaba casi ciega, organizó la casa de tal forma que sea fácil. O sea, nuestras casas son muy oscuras, muy ordenadas, de una persona ciega. Y nunca nos ha hecho, se lo acabo de decir, y mi mamá así como, "¿Tú no ves nada y crees que ves bien?". O sea, es muy raro, ¿no? Pero creo que esa historia de vida de que mi visión fue como mi tercer ojo está muy desarrolladito, mira como, pues, es normal, ¿no? Cierras tus ojos y ves, ¿no? O sea, me llegaba información de fórmulas y fórmulas y fórmulas. Y para mí era normal, como, sí, cuando meditas ves números, ves colores, ves imágenes, ves vidas y todo así, ¿no? O sea, eso no es normal. Y yo, ah. Pero el que me haya llegado esta información, a lo que voy, si la comparto con todos, todos van a empezar a desear tener estas experiencias, cuando no necesariamente es el objetivo y puede causar o envidia, o coraje, o frustración, o desanimarlos. No sé, como que no sería bueno Sí. compartirlo porque podría crear deseos que ni al caso, o sea, no es el objetivo. Y muchas veces me desquicié con este tema y le preguntaba a mis maestros y la respuesta en India y la respuesta era de: "No les hagas caso, ignóralas, ignóralas". Y yo así: "Quiero que me digan que soy iluminada". O sea, dentro de mí yo quería un reconocimiento y al contrario me decían: "Suprímelo, evítalo". Y ya después entendí que es Es un un obstáculo más, ¿no? Al final. hay 3 obstáculos en Samadhi, según sí, hay 3 Ujú. obstáculos. Nirodha, que son los pensamientos, Yoga Chitta Vritti Nirodha, son los pensamientos, ¿no? Cuando estamos meditando y de pronto escuchamos o olemos queso, quesadillas, frijolitos. Entonces, toda esa información que nos va llegando meditando es un Vritti, es un Nirodha, ¿no? Pensando: "Ay, las quesadillas de la Marquesa, qué sabrosas. Ay, ya quiero mi o sea, estamos distraídos, ¿no? El siguiente nivel sería las visiones. Justo, ese es un Nirodha. O sea, Ujú, no es el objetivo. Las viste, qué bueno, sigue meditando, pero no es el objetivo. Y el ujú, siguiente es el estado de placer del samadhi. Cuando te ujú. ese momento en que estás meditando y dices: ya entendí por qué puedo quedarme aquí 3 días". Es cómodo, es agradable, no es doloroso. Y dices: "Ya entendí". Ese momento de placer también es Nirodha, ¿no? Porque al principio nunca va a ser placentera la meditación, tenemos que ser bueno, al menos para mí, te duele el cuello, te duele las piernas, te duele todo, te da comezón en la nariz, quieres pensar en el súper, el por qué me engañó, sufrí tanto, yo quiero ganar dinero, ¿sabes? Lleva tiempo el agarrarle gusto, ¿no? Ujú, Híjole, ajá, y creo que ese gusto también sería un Nirodha, o sea, también tendríamos que trascender ese placer ujú. de meditar, ¿no? Sí, pero lo necesitamos para poder seguir. Y eso sí lo dice Patanjali en el capítulo 1. Y ya que tomando el tema de Patanjali, bueno, estoy totalmente de acuerdo en que hay partes que no se debe de hablar hasta que la persona está lista para hablar. Y lista es que ya tuvo alguna experiencia y ahora necesita respuestas para esa experiencia que ya tuvo, ¿no? Exacto. Y, pero creo, estoy totalmente de acuerdo que antes de eso no se debiera hablar de esto y no se debiera hablar con todo mundo de esto. Y creo que los sutras mismos, bueno, no creo, sé, los sutras mismos están construidos así. Hay una buena razón por la que el primer capítulo casi nadie lo enseña. Hay una muy buena razón, ¿no? Y es que el primer capítulo no es para todos. El Ujú, primer capítulo es un capítulo de Jnana Yoga. Es otro tipo de yoga que
que no es accesible para la mayor parte de las personas que estén viviendo en sociedad. Y, y entonces lo que debiera enseñarse es el capítulo 2. Y esta es la razón por la que el capítulo 2 obviamente ha tomado mucha más relevancia y tiene sentido. El capítulo 2 nos habla no habla, no habla mucho sobre Samadhi, o no habla en lo absoluto de Samadhi, más bien habla de entrenamiento. Sadhana Y, para cómo practicar. exacto, entrenamiento y Patanjali lo deja así para decir, entrena y si llega algo, llega. Pero sí, o sea, creo que de alguna manera concuerdo y creo que Patanjali concuerda en que sí, no se debería abrir ciertas experiencias y ciertas verdades porque, porque sí puede generar ambición y la ambición crea ilusión. Muchos problemas. Y muchos problemas también. Entonces, pues sí, sí se puede crear, ¿no? Entonces, o sea, como que ya redondeando un poco nuestro tema, o sea, sí se puede crear, pero por otro lado, creo que ya hablamos antes de que también puede llegar, ¿no? Y, y la diferencia entre una y otra es abismal, ¿no? O sea, aquí tienes un montón de problemas. Y Sí. aquí los problemas debieran desaparecer, ¿no? Y si no desaparecen, es porque Ajá. lo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Sí, yo sí creo 100% en eso. O sea, cuando tengo colegas que me hablan y me dicen, no, me va súper mal, no tengo alumnos, y Grinch quejándose de la práctica de ser maestro. Bueno, no está practicando, o sea, no me engaña. Si practicara, la magia sucede, ¿no? Sí. O sea, es como muy lógico para mí, pues, pero cuando empiezan a quejarse que nada fluye y mil cuernos con el marido que igual es yogi, pero la promiscuidad se da todo lo que da en este ambiente, ¿no? No están practicando, o sea, la fórmula es muy básica, ¿no? Tan, llamas, ni llamas, asana, pranayama, pratyahara, ¿no? Dharana, dhyana y samadhi. No hay más. Y te da esa certeza de confianza, ¿no? Y no quiere decir que te vas a volver millonario, ni, pero sí llega una abundancia bien bonita y que te da paz, cualquiera que sea. O sea, no estamos hablando que todos vivan en Polanco o en Las Lomas o en Berkeley, pero sí te da una paz de que dices, mañana como, y mañana me visto, y mañana mantengo a mis hijos, o sea, todo está bien. Si algo malo pasa, si llega un desastre horrible en mi vida, salgo a vender jugos, o salgo a vender fruta, o me pongo a limpiar baños, pero sale, o sea, es una confianza interna que confías, ¿no? Que aunque te la estés pasando mal, es el camino. ¿No? No es como te gustaría, como te educaron, no es como en las películas, no es como en la radio, ni en los libros de texto, pero es el camino, ¿no? Y hay un sentido de paz y confianza, ¿no? Creo que ahí sería el punto donde emerge todo, ¿no? ¿Cómo saber si tienes confianza, ¿no? Estás en paz con tus decisiones, estás en paz con lo que tienes. Y no hablamos de ser millonario, simplemente sentir mi ropita tengo mi comidita, tengo alguien con quien hablar, puedo dormir en las noches, ¿no? Bueno, yo estoy en un jaque máximo del cáncer terminal, pero duermo en las noches, tengo mi perro, tengo a mi marido con problemas maritales padrísimos, ¿no? Tengo casa y tengo comida. A pesar de un trajín externo muy feo, yo tengo la confianza que estoy en el camino porque tengo lo básico necesario para estar bien y poderme sentar a respirar y poderme sentarme a vivir, ¿no? Cualquiera que sea mi situación, puedo estar en paz, ¿no? Y siento que ahí mucha gente puede perder, si lo está inventando, pues no, cada vez quiere más y más y más ego, ¿no? Más iluminación, más vida perfecta, más dinero, más guapura, que no te Eh, satisface.
La práctica te puede complicar más la vida de lo que ya es, definitivamente. Si la práctica está mal hecha, en lugar de traerte lo que te debe de traer, te puede traer un montón de caos agregado, ¿no? Al caos que ya tiene la vida, ¿no? Eso es interesante porque a mí me ha pasado mucho que mis alumnos me preguntan si el yoga es tan bueno, si el yoga es lo máximo, ¿por qué hay gente como Bikram, ¿no? Que tuvo problemas con chicas, o Osho, que también tuvo un problemón en su ashram, ¿no? O sea, este tipo de figuras que son súper top en yoga y Bueno, te... Osho no era yogi, Una pero yogi que era... no, Osho era de budismo tántrico. Ujú. Yo apenas lo Sí. estoy leyendo y dije, no, pues con razón le vieron la cara como se la vieron, o sea, esa idea de no soy, y súper en la Lalandia, pues iba a pasar esto, Ujú. ¿no? También desprenderse tanto de la tierra tampoco es bueno, ¿no? Sí, sí, o tiene su momento, ¿no? O sea, tiene su momento y su orden para suceder, ¿no? Ujú. Pero volvemos a lo mismo, o sea, si te avientas a la alberca y todavía no sabes nadar, este, Igual con el yoga, por muy bueno que sea, si le metes un voltaje de 30 y tu cableado es de 10 te sí, quemas. No hay más, ¿no? O sea, es energía pura. Y si le metemos un turbo de energía, no quiere decir que sea mejor. Entonces también como claro, tenernos paciencia. Creo que eso estaría bonito, ¿no? Como, pues sí, yo nada más aguanto 10 a luz al sol y una meditación de 10 minutos y con eso estoy bien. Y no pensar, necesito 1 hora o 2 horas en la mañana y en la tarde. Y una autoexigencia que te va a tronar. yo creo que um, la mayor parte de los practicantes serios en algún momento tuvieron una fase así. Sí. Creo que incluso es necesaria. O sea, creo que si no pasaste por una fase así, no No, sabes realmente cómo, cómo es la práctica correcta. O sea, si no tienes la práctica incorrecta primero, ¿no? Así tienes totalmente. Sí. que echar a perder en ti mismo un montón. Ese es un buen punto, Beto, porque yo creo que la gente que ahorita nos escucha va a decir, ¿y cuál es la buena? ¿No? Ajá, Vas a ver tú cuando te quemes, ¿no? Cuando te dé un cortocircuito, vas a entender cuándo sí es la buena, ¿no? exacto. Pero eso es muy buen punto, danos el chance de experimentar, ¿no? De probar y ser honesto, yo ya ahorita estoy con ese término, sé brutalmente honesto contigo, nadie se va a enterar. Te da envidia, te da coraje, odias a todos. Sé brutal, o sea, no te creas el angelito que Dios mandó a la tierra, sino un humano que vino aquí a aprender. Y en ese momento de honestidad que nadie se entera, podemos hacer un cambio muy importante en nuestras vidas, desde elegir qué tipo de práctica, con quién relacionarnos, qué comer, qué decisiones tomar. O sea, en la honestidad, no de, ay, no pasa nada, me echo un churro diario, no pasa nada. A ver, sí pasa y estoy adicto y me lo voy a seguir echando porque así soy, ya, pero no estarme sugestionando o autoengañándome que no pasa nada, ¿no? O sea, toma las decisiones que tomes, pero entiende las consecuencias que estás dispuesto a pagar por las decisiones que tomas. Sí, y ese es el otro punto, ¿no? O sea, muchas veces la práctica para muchas personas, o quizá para la mayoría, es una forma de esquivarse también de un montón de cosas y un montón de broncas humanas que traemos, ¿no? Pero igual, este es un uso inadecuado de la práctica que eventualmente te va a dar un balazo en la pata y, y te va a llevar otra vez al Ah, principio, pero bueno, creo que muchas veces no hay manera de evitar esos caminos, pero sí de darse cuenta cuando la práctica ya no te está sirviendo y te está arrastrando a lugares que no quieres, ¿no? claro, Y- o te está simplemente escondiendo cosas en lugar de mostrártelas, ¿no?
Em, y al final, pero yo sí creo que al final, eh, si la práctica continúa, eh, eventualmente se revela Sí, esto. yo también tengo fe en eso, que eventualmente va a llegar, ¿no? Y si no llega, también entenderlo, ¿no? Yo veo alumnos que la riegan en el mismo tema, ¿no? O sea, y digo, Rebe, déjalo, ¿no? O sea, tampoco es tu culpa, no lo estás haciendo mal, es su camino, respétalo, ¿no? Tampoco esperemos que los demás sean perfectos, todos estamos en el camino de la escuela. Hay quien está en Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3 y tercero de primaria, ¿no? Pero ir Ujú, entendiendo que son procesos y que tenemos que experimentarlos, tenemos que pasar por Kinder 1 y Kinder 2, ni modo, ujú, sí. ¿no? O sea, es parte del proceso y creo que acabamos de, no sé, como que le acabamos de encontrar el punto de que es el estado de paz y confianza, ¿no? Ujú, Creo que ese es un gran como timón. A ver, practica lo que quieras, pero que te estés tranquilo, que duermas bien, que estés bien con todos, no odiando el mundo porque no tienes el coche o el celular o la novia, ¿no? O el placer del spa resort 5 estrellas con techa y en Bali, ¿no? Porque para todo hay como el ego, o sea, no necesariamente es alcohol y chela, sino también en la vida espiritual podemos caer en el ego de alcanzar algo que tampoco es el camino. Simplemente entender y el sentido de paz, creo que ahí sería la clave, ¿no? Si tu práctica no te da paz o no te da confianza que todo va a estar bien, algo anda mal. Y no tiene nada de malo, simplemente cámbialo. Haz un sí, giro. la práctica es una relación al final más en nuestra vida, ¿no? Es una relación más y como todas las otras relaciones, se rige por este mismo criterio, ¿no? Si esa relación no te da paz, es porque la estás haciendo mal. Algo hay mal ahí Bueno, en esa relación, ¿no? Y sí, creo que debiéramos entender la práctica así. ¿Qué te digo? Pues, a muchos no nos dijeron, ¿no? Y tuvimos que pasar por todo lo más rudo en algún momento, ¿no? sí, Eh, pero, pero sí, o sea, la verdad es que si yo pudiera hablar conmigo hace 20 años, me diría esto, ¿no? O sea, verlo como una relación más y, y si esa relación te está trayendo paz, eh, que, por ejemplo, cuando yo empecé la práctica, eso fue lo que me hizo quedarme, ¿no? Y eso ujú, creo que es lo que hace que mucha gente se quede. sí, El que empiezas a sentir paz en lugares donde no la sentías, ¿no? Empiezas a sentir paz y empiezas a dormir mejor. Esos efectos son los que hacen que la gente se quede. Pero sí, creo que todo lo que hemos hablado antes, todas estas cosas que generan ambición de práctica, todos estos conceptos que a veces los maestros avientan, todas estas cosas que a veces leemos en internet, todas estas veces que la gente lee un libro o los sutras y no los lee con la guía adecuada o no está lista, pues bueno, lo que termina sucediendo es una relación, pues hasta tóxica, ¿no? famosa toxicidad actual, que en nuestra época no existía ese término. Entonces, pues sí, o sea, puede terminar en una relación hasta cierto punto tóxica con la práctica. 100%. eh, y, y bueno, ese es el riesgo, quizá, pero al menos en mi experiencia, y lo que me ha tocado ver, eventualmente la práctica encuentra otra vez la forma de llevarte otra vez a un estado de paz. Y, pero ahora ya con el conocimiento correcto, ¿no? Que eso Claro, es parte del proceso. es parte. Se habla del Sí. conocimiento correcto, ¿no? Precisamente en el capítulo 2 de O los Yoga sea, Sutras, ¿no?
Y entonces significa que tenemos que pasar por todo esto para llegar al conocimiento correcto, muchas veces, porque si no es a golpes, muchas veces no aprendemos. Bueno, por más que no lo digan, decimos, no, no, eso no existe, no, no, a mí no. ¿Y cuál, no? O sea, solamente experimentándolo podemos llegar. Poca gente yo creo que aprende en cabeza ajena, ¿no? Claro. Porque sea, no, a mí no, no, yo no paso por eso, yo no. ¿Cuál, no? O sea, somos humanos, lo que les decía a la gente cuando anuncié lo del cáncer. No me pregunten por qué a mí. Es fácil, ¿por qué no a mí, no? Es una enfermedad Ujú. humana, soy humana, estoy en este siglo, en este año que hay una pandemia horrible de cáncer, me tocó, pero no tiene nada que ver con otros rollos, ¿no? O sea, ¿por qué no? Eres parte del planeta y uno más, ¿no? No pasa nada, pero es difícil entenderlo, ¿no? Sí. Sí, creo que llegamos a un buen punto, Beto. ¿Tú cómo te sientes? Yo creo que, ¿Y a ti? que lo hemos cubierto bien. O sea, creo que estamos contestando bien la pregunta, ¿no? O sea, la Sí, pregunta era, ¿cómo, el cáncer cómo habías dicho tú de broma cuando te lo mandé? ¿Se compra o se se, compra, se negocia, se, se secuestra. se llega por la fuerza, por asalto? Se la roba a mi maestro, ¿no? Dame tu samadhi, Eh, rápido, exacto. a mi perro. Este, Luego lo veo meditando, le digo, ay, que me pase su samadhi. pero sí, yo creo que lo estamos respondiendo, ¿no? O sea, al final sí hay una tentación bien grande por robárselo, por comprarlo, por todas estas Adquirir. cosas que decimos de broma, pero que son bien ciertas, que suceden, ¿no? Entonces, hay una ambición, que la misma práctica va generando y hay que estar atentos a ella, porque si no estamos atentos, pues bueno, nos va a llevar a dar vueltas innecesarias. Que Sí, yo lo veo así, más que algo malo, te va a llevar a una vuelta innecesaria. sí. Eso Y lo por decía. otro lado, ajá. ¿Cómo llegas a Inglaterra? ¿En coche? ¿En metro? Y así es, ¿no? ¿Cómo quieres llegar a samadhi? ¿En avión, turbojet o irte caminando, ¿no? Ah, sí, Tú este. decides. Y la otra es, creo que tú y yo coincidimos en, en que sí hay experiencias, y que esas experiencias reales, la manera de saber que existen es si te dejan un sentimiento de confianza. Ujú. Y, y si esa confianza no está ahí, o sea, es porque, pues sí, hay algo ahí escondido que no estás viendo, ¿no? Ajá. Sí, es un invento ahí de tu mente. Ujú. Sueño Sí, más despierto, pero no. Sí, creo que ese es un buen timón, ¿eh? Saber, ¿tengo confianza? ¿Tengo fe? ¿Estoy tranquilo? Sí, por ahí va, sí, ¿no? Y si no, y si fallo, no va por ahí. No. exactamente. Creo que lo logramos desmenuzar bastante bien, Beto. Sí, la verdad es que me quedo súper contento. Yo Creo que a mí me sirvió mucho la también, plática. también. Paz, ¿no? Ser honestos y si funciona o no funciona, no quiere decir que el yoga sea bueno o malo, ¿no? Hay práctica para todos y lograr discernir, ahorrarnos esas vueltas, esas curvas que ni al caso, ¿no? Y empezar a decir, esto me funciona, voy por ahí, vamos bien, ¿no? Sin tanto rollo inventado. Y practicar sin prisas. Ujú. Sí, yo creo que la prisa en la práctica es uno de los errores, principales en la gente o sea, en el practicante que se vuelve serio en el tiempo, ¿no? Claro. O sea, creo que en ese volverse serio llega casi siempre con una onda de prisa. Eh, Y un- y, y la verdad es que incluso, en los Upanishads está, que hay edades. hay edades, hay épocas para todo. Exacto. Y entonces, el pensar que podemos iluminarnos a los 20 como a lo mejor muchos pensamos en su momento, Mal, pues mal. sí, es una utopía, ¿no? Y bueno, creo que es importante que la gente sepa eso. Sí,
evitar la prisa. Sí, Tenemos toda la vida para progresar en esto. el tiempo que Y tengamos, ¿no? Está bien. sí, sí, sí. Y bueno, pues yo creo que ya la podemos terminar Ya aquí. podemos cerrar. Qué maravilla. Muchas gracias, como Gracias a siempre, ti, Beto. Rebe. Y pues hasta la que sigue, ¿no? Sí, qué bonito. Gracias, Beto. Se está grabando, Gracias, ¿verdad? gracias, gracias. Gracias. Adiós. Adiós.